Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hace un año, en julio de 2020, miles de personas en Estados Unidos comenzaron a recibir unos extraños paquetes con semillas desde China. Varias cosas hacían que estos envíos resultaran profundamente perturbadores. En primer lugar, los paquetes decían contener artículos de joyería barata, pero en realidad contenían semillas de distinto tipo, venían desde China y las personas aseguraban que ellas no las habían pedido. La investigación de este curioso caso nos deja importantes lecciones y nos permite conversar sobre las especies invasoras, las teorías de conspiración, oscuras estrategias de e-marketing y la fragilidad de la memoria humana. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este podcast y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi cuenta en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este proyecto. Agradezco como siempre los aportes de Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Gracet, Carolina Valle, Berurin Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Mtanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el S Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Pedro El Bebo Jorquera, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez y Bernardo Pollack. Todo comenzó durante el verano del año pasado en el hemisferio norte. A partir del mes de julio del 2020, miles de personas en Estados Unidos, aunque también hubo casos en Australia y el Reino Unido, comenzaron a denunciar en plataformas como Facebook que habían recibido compras que ellos no habían hecho. Todo el tiempo ocurre este tipo de cosas, pero lo que resultaba particularmente perturbador en este caso era ciertas características comunes que tenían estos envíos, lo que hizo que el asunto tomara otra connotación cuando las denuncias generaron un patrón similar. Se trataba de sobres que venían desde China y que invariablemente decían contener artículos de joyería barata, como aros o collares de fantasía. Dentro de los sobres venían, invariablemente, paquetes con decenas o cientos de semillas de diferente tipo. Y claro, lo más notable de este caso era que las personas aseguraban que ellas no habían comprado esas semillas. Lo que sigue en este relato es un curioso caso que tuvo varias vueltas y derivadas que van desde el delirio a la incredulidad. Y de paso, esta notable historia pandémica nos permite conversar sobre temas tan variados como las especies invasoras, la psicología detrás de las teorías de conspiración, algunas oscuras estrategias de e-marketing y la fragilidad de la memoria humana. Una gran historia pandémica. La primera señal de alerta vino cuando las personas, temerosas de sembrar semillas no solicitadas y de especies desconocidas, comenzaron a denunciar el asunto al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA. De hecho, una de las primeras denuncias en Facebook sobre este asunto provino de Sid Miller, el comisionado de Agricultura del estado de Texas. El 1 de agosto de 2020, Miller apareció en un video diciendo: Well, good morning, Patriots. Commissioner Sid Miller here at the Texas Department of Agriculture. I want to tell you about something that's real concern to me. And, you know, I don't know about you, but I'm getting tired of all these surprises coming out of China. But now we've got all these mysterious seeds coming in. No sé ustedes, pero yo me estoy cansando de todas estas sorpresas que salen de China, incluyendo todas estas semillas misteriosas que están llegando por correo. Para entonces, las noticias de las semillas habían estado circulando durante varios días y los paquetes estaban apareciendo por todo Estados Unidos. Los datos en las etiquetas de los paquetes tenían direcciones y declaraciones de aduanas que indicaban que habían sido enviados desde China. El contenido generalmente se describía como algún artículo de joyería, como anillos o pulseras, pero dentro venían pequeños paquetes de semillas no identificadas. Miller aconsejó a cualquiera que recibiera uno de estos paquetes
que lo manejara con extremo cuidado, como si fuera material radioactivo. Do not open these seed packages, okay? Treat them like they're kryptonite. Treat them like they're radioactive. There could be a virus in there. We do know that a lot of them are noxious weed seeds, invasive species. We don't need that in agriculture. We don't need any more problems. Agregando además que temía que si alguien abría esos paquetes, podría terminar infectado con algún nuevo tipo de virus. La recomendación era que si alguien recibía un paquete de semillas desde China, debía avisar inmediatamente por correo electrónico para que alguien de la oficina de Miller pasara a buscar las semillas. Y claro, por ningún motivo había que sembrarlas. Si alguien hubiera querido inventar alguna historia delirante y surrealista, diseñada intencionalmente para desconcertar a los estadounidenses en el verano del 2020, es difícil concebir una mejor historia que una avalancha de semillas chinas no solicitadas en un contexto tan sensible y perturbador como una pandemia. Independientemente de por qué aparecían semillas no solicitadas en los hogares de las personas, su sola existencia, como material biológico de origen desconocido, constituía un problema. Esta realidad sirvió para validar de cierta forma lo que de otra manera podrían haber parecido historias fantasiosas y conspiranoicas, pero lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos estaba realmente preocupado. Cada vez que alguien quería contar la historia de estas semillas chinas, un portavoz de la oficina del Departamento de Agricultura local o federal siempre estaba disponible para exponer cómo las semillas desconocidas de origen extranjero eran, hasta que se demostrara lo contrario, una amenaza para la agricultura estadounidense o incluso para todo el ecosistema norteamericano. Pronto circuló el consejo de que las semillas no debían ser plantadas o incluso desechadas en la basura, dada la posibilidad de que pudieran germinar y diseminarse desde un vertedero para invadir el territorio estadounidense y convertirse en una especie invasora, algo que ha ocurrido en innumerables ocasiones alrededor del mundo. Hace algunos años me encontraba grabando el piloto de un documental sobre los viajes de varios naturalistas europeos por suelo chileno. Uno de los protagonistas era Charles Darwin, quien entre 1832 y 1835 estuvo paseando por nuestro país. La escena que estábamos grabando transcurría en un paisaje costero, en una ladera que daba a un estero y rodeados por unas plantas de flores doradas, conocidas popularmente como dedales de oro. El actor que hacía las veces de Darwin estaba recolectando muestras mientras yo, que relataba la acción, le alcanzaba su cuaderno para que tomara notas. Subí una foto de esta escena a mi Instagram contando lo que estábamos haciendo y entre todos los comentarios que me llegaron estaba el de una amiga ecóloga que me decía que le parecía genial recrear los viajes de Darwin por Chile, pero que el paisaje que habíamos elegido no era apropiado, ya que los dedales de oro no existían en Chile en esa época. Al leer ese comentario, algo se trabó en mi cerebro. Para mí, los dedales de oro eran plantas típicas de la zona central de Chile. ¿Cómo es posible que solo existieran en nuestro país desde finales del siglo XIX, tal como mi amiga me comentaba? Luego de leer su comentario me lancé a buscar información en internet y claro, ahí encontré la respuesta. Los dedales de oro corresponden a una especie llamada Scholzia californica, planta que es originaria de California en Estados Unidos y que llegó a Chile a finales del siglo XIX, probablemente como polizonte en importaciones de alfalfa y grano que venían desde Estados Unidos. La carga era transportada en trenes y las semillas del dedal de oro, que son muy pequeñas, se escurrían hacia las vías del tren. Así, esta planta se habría expandido a lo largo de las distintas vías férreas, un rasgo tan marcado que de hecho en varias zonas de Chile a esta planta se le conoce como la flor del tren. Y claro, como el clima de la zona central de Chile es similar al de California, la planta se sintió como en casa. Se trata entonces de una especie invasora, término que en realidad no le hace justicia a su origen. La planta per se no es invasora, ya que es la actividad humana la que movió las semillas al otro lado del mundo. Más allá de darse muy bien en nuestras tierras, no hay grandes amenazas producto de su expansión, pero no siempre es el caso. En Estados Unidos, el año 1876, durante la exposición del centenario de Filadelfia, una planta conocida como kudzu y originaria de Asia fue introducida en Estados Unidos. Originalmente, su presencia no causó problemas y de hecho comenzó a comercializarse como una especie ornamental. Sin embargo,
Se trata de una planta tipo enredadera de crecimiento sumamente agresivo. Al escapar en entornos silvestres, las plantas suben por todo lo que encuentran a su paso, incluyendo a los árboles y otras plantas. Esto causa la muerte por falta de luz solar del resto de las especies vegetales, generando un monocultivo de kudzu, lo que tiene impactos nocivos gigantescos en las especies herbívoras que se alimentan de las plantas afectadas. Se estima que hoy unos 3 millones de hectáreas de suelo en Estados Unidos están afectadas por esta planta, área que crece a razón de 50.000 hectáreas al año. Ese era el tipo de peligros potenciales que las autoridades agrícolas de Estados Unidos habían anticipado para cargamentos de semillas desconocidas. Por otro lado, el peligro de que estas semillas llegaran a convertirse en una especie invasora pronto dio paso a otras ideas, porque claro, se trataba de un caso muy especial, uno misterioso, con múltiples desencadenantes de ansiedad dentro de la cámara de pánico perpetua en la que vivimos, y una razón empírica fundamental por la que este asunto tuvo que ser tomado en serio. Esto alentó, más temprano que tarde, la aparición de las más salvajes teorías de conspiración que intentaban explicar por qué alguien en China estaba enviando semillas de plantas desconocidas a direcciones al azar en Estados Unidos. Que las semillas eran en realidad armas biológicas chinas mezcladas con virus o venenos, o que fueron diseñadas a través de la manipulación genética o la nanotecnología, o que eran en realidad alimento para las avispas asiáticas que así podrían invadir a todo Estados Unidos, o que se trataba de un elaborado tipo de intento de fraude electoral que buscaba encontrar direcciones postales que pudieran servir para un fraude con votos enviados por correo. Las personas se aferraban a estas ideas como si solo algo extraordinario y rebuscado pudiera explicar el fenómeno de las semillas. Aparentemente eso es algo que nuestro cerebro está inclinado a hacer, particularmente en tiempos de incertidumbre. El año 2008, los psicólogos del comportamiento Jennifer Whitson y Adam Galinsky publicaron un interesantísimo trabajo en la revista Science, en el que mostraban que la falta de control se asocia con la percepción de patrones ilusorios. La falta de control no es algo que nos guste. Piensen, por ejemplo, en la última vez que viajaron como copilotos en un automóvil y lo incómodos que se sentían, lo exageradamente rápido que el viaje iba y la tendencia a tomarse de la manilla de la puerta en un intento por protegerse. No nos gusta no tener el control, es algo que nos hace sentir inseguros. Y evidencia de eso había mucha. Por ejemplo, cuando a paracaidistas les muestran imágenes de puntos al azar, verán ciertos patrones ilusorios, la silueta de un árbol, una persona o un pez, con una frecuencia mucho mayor antes de saltar que luego de hacerlo. Para el estudio publicado en Science, se trabajó con 2 grupos de voluntarios. Uno de los grupos intentó resolver un juego que no tenía solución, aunque ellos no sabían esto último. Al no poder resolverlo, quedaron en un estado de falta de control, que en varios experimentos se asoció con la detección de patrones ilusorios, incluyendo ver imágenes inexistentes en un patrón de puntos aleatorios, formar correlaciones ilusorias, desarrollar supersticiones y creer en teorías de conspiración. Según la psicóloga social Karen Douglas, académica de la Universidad de Kent en el Reino Unido y especialista en teorías de conspiración, estas se pueden definir como un plan llevado a cabo en secreto, generalmente por un grupo de personas poderosas y que tiene algún tipo de objetivo siniestro. Y ciertamente no se trata de algo nuevo, aunque es posible que con el advenimiento de Internet sean más conocidas. A la vuelta de esta pausa, nos sumergiremos en el mundo de la psicología detrás de las teorías de conspiración y seguiremos avanzando a través de esta historia pandémica y el misterio de las semillas que llegaron desde China. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Merck, una compañía global dedicada a las ciencias de la vida. El agua es un recurso escaso y por tal motivo, cuidarlo y garantizar su calidad es una prioridad compartida. Supelco, una marca de Merck, es líder en sistemas rápidos para análisis químicos de aguas y cuenta con los estándares más altos de calidad para todas las industrias. Para más información, consultas y comentarios, pueden pinchar los enlaces que estarán disponibles en la descripción de este episodio. Merck, mentes curiosas
dedicadas al progreso humano. La psicóloga Karen Douglas ha determinado que las personas se sienten atraídas por las teorías de conspiración con el intento de satisfacer tres motivos psicológicos importantes. El primero de estos motivos son los epistémicos, que se refieren a la necesidad de conocimiento y certeza. Cuando ocurre algo que consideramos relevante, la gente naturalmente quiere saber por qué sucedió eso. Quieren una explicación y quieren saber la verdad, pero también quieren sentirse seguros de esa verdad. Y algunas pruebas psicológicas sugieren que las personas se sienten atraídas por las teorías de conspiración cuando se sienten más inseguras. El segundo conjunto de motivos son los llamados existenciales y se refieren a las necesidades de las personas de estar o sentirse seguras en el mundo en el que viven y también sentir que tienen algún tipo de poder o autonomía sobre las cosas que les suceden. Así, cuando algo poco habitual sucede, a la gente no le gusta sentirse impotente, ni tampoco pensar que fue algo azaroso. No les gusta sentir esa falta de control. Adherir a una teoría de conspiración permite que la gente sienta que tiene información que explica por qué no tiene ningún control sobre esa situación. El tercer conjunto de motivos son los llamados sociales y se refieren al deseo de las personas de sentirse bien consigo mismas como individuos y también relevantes en los grupos a los que pertenecen, lo que se asocia con nuestra autoestima y con sentirse bien consigo mismos. Una forma de conseguir aquello frente a eventos imprevistos y de naturaleza compleja es sentir que tienes acceso a información que otras personas no necesariamente tienen. Así, el que adhiere a la teoría de conspiración sabe la verdad, una verdad que está oculta para el resto. Y sin embargo, uno de los aspectos más extraños relacionados con el pánico de las semillas misteriosas que venían desde China es que nunca hubo muchas dudas sobre el por qué se enviaron esas semillas. Desde el principio, el consenso entre funcionarios de gobierno, periodistas y expertos fue que las semillas probablemente eran parte de una estrategia ilícita de comercio electrónico conocida como brushing y que funciona así. Las empresas compiten por quedar bien posicionadas en las plataformas de comercio electrónico, como Amazon o AliExpress. Aunque los algoritmos detrás de estas clasificaciones son secretos, se cree que algunos factores relevantes son la cantidad de ventas y los comentarios positivos de los clientes. Entre más clientes muy felices tenga un vendedor, mejor ranking tendrá en las plataformas de comercio y más posibilidades de hacer una nueva venta. Algunas empresas intentaron manipular las clasificaciones inventando transacciones falsas. Para esto crean cuentas utilizando nombres y direcciones de personas reales y luego pretenden enviar algo de valor a esas direcciones y publican comentarios falsos, muy halagüeños por cierto, bajo el nombre de los destinatarios. Cuando las plataformas de comercio electrónico descubrieron esto, comenzaron a exigir que los vendedores respaldaran la existencia de la transacción mostrando, por ejemplo, los papeles de aduanas y que demostraran que efectivamente habían enviado algo. Pero en lugar del artículo valioso que la compañía decía haber vendido, el brushing se hace enviando algo como baratijas de plástico o semillas. Si se trataba de brushing, el hecho de que se enviaran semillas era más o menos casual. Evidentemente, las semillas todavía podrían representar una amenaza biológica, pero solo una producida al azar, no un intento específico de arruinar a la agricultura estadounidense como parte de un complot. Esta explicación, evidentemente, no fue aceptada fácilmente. El community manager de la página de Facebook del Departamento de Agricultura del Estado de Washington tuvo que lidiar con más de 22.000 comentarios que aseguraban que las semillas eran un acto de terrorismo intencional, que representaban un arma biológica que contaminaría el suministro de alimentos o que era un intento de sabotaje. Pacientemente, el community manager contestaba a cada comentario de esta naturaleza que las autoridades pensaban que se trataba de una estafa de brushing. En ese contexto, el FBI y las autoridades del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos se reunieron con sus contrapartes en China, las que fueron muy receptivas con el problema. Se les advirtió a las empresas involucradas
que el brushing era una actividad ilegal en Estados Unidos, no así en China, y que debían desistir. Por su parte, empresas como Amazon anunciaron en septiembre que las plantas, productos vegetales y semillas ya no podrían importarse a Estados Unidos. Todas estas medidas parecieron surtir efecto, ya que hacia el final de año el envío de semillas desde China pareció detenerse y las autoridades de Estados Unidos estaban convencidas de que todo se había tratado de una operación de brushing, una que durante el 2020 envió a Estados Unidos 19.841 paquetes con semillas. Fin del asunto. Pero algo no estaba bien. No tiene sentido usar semillas para una estrategia de brushing, ya que esta solo funcionará si pasa desapercibida. Y las semillas claramente no lo estaban haciendo. Era como enviar bengalas encendidas. Además, ¿cómo se explicaba el hecho de que de un momento a otro todas las empresas que hacían brushing se les haya ocurrido usar semillas en lugar de baratijas plásticas? Tal vez existía un gran operador que coordinaba todas las estrategias de brushing de muchos vendedores, lo que podría explicar por qué de pronto todos comenzaron a enviar semillas a China. Misterio. ¿Cómo se podría resolver algo así? Bueno, siguiendo el antiguo consejo, follow the money. Había que seguir las transacciones. El historial de transacciones podía servir para llegar al vendedor o vendedores, lo que podría ayudar a resolver el misterio. La mejor forma de hacerlo era a través de empresas como Amazon, que tenían los registros de los envíos. Si bien los paquetes no incluían el logo de ninguna compañía de comercio electrónico, sí incluían un número encriptado, que corresponde al tipo de números que estas empresas utilizan para rastrear los paquetes. Primera pista importante: o bien estos eran paquetes genuinos enviados por estas empresas, o alguien se estaba dando el enorme trabajo de hacerlos parecer como si una empresa como Amazon hubiera enviado las semillas. Usando esos números presentes en 2 paquetes con semillas, recibidas por una residente de Utah llamada Lori Cooley, el periodista Chris Heath se contactó con Amazon para intentar averiguar un poco más. Y es ahí cuando esta historia sorprendente se convierte en una realmente curiosa. Porque, según Amazon, Lori Cooley recibió esas semillas porque ella misma las compró. Para el periodista Chris Heath, esto parecía poco creíble, ya que Lori Cooley aseguraba que ella no las había comprado. Así las cosas, Chris Heath le pidió a Lori que mirara en su historial de compras. El 25 de abril del 2020, Lori Cooley compró 3 paquetes con semillas de 3 distribuidores diferentes, gastando en total menos de $6. Ella nunca lo supo, pero esos 3 distribuidores estaban en China, y según el historial de compras, las semillas recién fueron despachadas a mediados de junio, producto de los retrasos en el comercio internacional debido a la pandemia. Así, Lori Cooley recibió las semillas recién a fines de julio. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó que los análisis de laboratorios realizados a las semillas coincidían con las especies que Lori había comprado y que ella aseguraba que no lo había hecho. Pero ahí estaban. ¿Lo había olvidado? Tal vez este caso era la excepción. Después de todo, se habían reportado casi 20.000 envíos de semillas no solicitadas y una persona en particular había recibido 519 paquetes con semillas. Parece muy poco probable que alguien olvide haber comprado tal cantidad de semillas. La búsqueda en el historial de compras de esa persona reveló que efectivamente había comprado 5 paquetes con semillas, pero no para ella. Esta persona era parte de un grupo de jardinería que solía enviarse semillas como regalo. Aparentemente, esta persona había recibido los 519 paquetes con semillas como regalos de ese grupo, enviados por otras personas, todas compradas probablemente sin saberlo a empresas que estaban en China, semillas que nuevamente llegaron varias semanas o meses después de haberlas comprado. Otro caso, de fines de julio, confirmó el patrón. El historial de Amazon confirmaba que las personas efectivamente habían comprado las semillas y el análisis genético confirmaba que las semillas recibidas coincidían con la especie comprada, lechugas y tomates. ¿Qué estaba pasando? Una posible explicación es esta. Durante las primeras semanas de la pandemia,
nuestras vidas se hicieron profundamente hogareñas. Horneamos pan, pintamos muros, remodelamos oficinas y, claro, cultivamos plantas. En Estados Unidos, cientos de miles de personas encontraron en sus patios y jardines la distracción que necesitaban. Y, claro, compraron semillas, miles de semillas. Muchas de esas semillas venían desde China sin que ellos lo supieran. Acostumbrados a los despachos de un día para otro, pasados un par de días, las semillas fueron olvidadas. Además, no habían gastado más que algunos dólares. Cuando las semillas llegaron meses después desde China y en paquetes que decían contener joyas baratas, el olvido y la confusión se hicieron uno. En este día de la marmota de la vida real, con una baja densidad episódica, donde los lunes se confunden con los viernes y los días pasan sin notarlo, nuestros cerebros han pagado un alto costo. Lentamente nuestras memorias parecieron quedar nubladas, fuera de nuestro alcance, como ese sueño que intentamos recordar al despertarnos, pero que se nos escapa. La niebla pandémica. Los neurobiólogos han aprendido que entre los estímulos que hacen funcionar bien a nuestro cerebro están la actividad física y las experiencias nuevas. Ambas cosas nos fueron arrebatadas de golpe durante la pandemia. Vivir una pandemia, incluso para aquellos que lo hacemos con relativa comodidad, expone a las personas a microdosis de estrés de diferente tipo, el que afecta a las funciones ejecutivas del cerebro, el aprendizaje y la memoria. El aburrimiento prolongado es, de manera un tanto paradójica, enormemente estresante. Nuestros cerebros lo odian. El enriquecimiento ambiental, estar fuera de casa, encontrarse con gente, viajar, salir a comer y otras cosas que hacíamos regularmente casi sin notarlo, está muy asociado con la plasticidad sináptica, la capacidad inherente del cerebro para generar nuevas conexiones y aprender cosas nuevas. En la década de 1960, la neurocientífica Marianne Diamond llevó a cabo una serie de experimentos en ratas en un intento por entender cómo el medio ambiente afecta las funciones cognitivas. Una y otra vez, las ratas criadas en jaulas enriquecidas, con juguetes y compañeros de juego, se desempeñaban mejor en los laberintos, tenían mejor memoria y aprendían más rápido. Un estudio realizado en el Reino Unido mostró que la pandemia, el encierro y la falta de contacto social está causando estragos en el cerebro de las personas. Ansiedad, depresión, insomnio y problemas de memoria se han reportado como los síntomas más comunes de este masazo. Soy de las personas que ha vivido la pandemia desde una posición de privilegio. Vivo en una casa cómoda, con mucho espacio, buenas condiciones laborales, sin jefe y con un trabajo que me encanta. Además, siempre digo que podría ser guardia de un faro. Mi personalidad se acomoda bien a este tipo de cosas, o eso al menos creía yo. Mi memoria ciertamente se ha deteriorado y me despierto de manera recurrente en medio de la noche sin sueño, a pesar de haber dormido solo unas 4 horas. Tengo dolores musculares y arrastro una contractura en el cuello desde hace meses. La idea de que la historia de las semillas chinas no sea un fraude de comercio electrónico, sino que evidencia del deterioro de nuestra memoria en la pandemia es muy resistida. Muchos creen que es imposible que casi 20.000 paquetes con semillas hayan sido comprados y olvidados en el limbo de nuestras vidas pandémicas. Eso es algo que todavía debe resolverse por completo, pero no importa. La historia es fascinante y sirve para contar otras historias igualmente entretenidas. Yo los dejo con ese deseo abrumador de recuperar la vida, ir a un bar, bailar en la Blondie rodeados de gente sudorosa, soplar las velas luego de cantar el cumpleaños feliz, salir a la calle sin más preocupación que el filtro solar, abrazarnos y reencontrarnos, volver a sentir que estamos vivos, volver a la vida. Me despido como siempre con mis agradecimientos a mis queridos Patreons, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Repol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arévalo, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola y Sergio Áñez.
Nosotros, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, recuerden usar su mascarilla cubriendo boca y nariz, lávense las manos, ventilen muy bien todos los espacios, vacúnense en cuanto puedan y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.